En un casino, la casa siempre gana. Esa es la única verdad que realmente importa. No importa cuánto gane un jugador individualmente en una noche específica. No importa cuántas historias existan sobre personas que se hicieron ricas apostando. Y no importa cuántas veces el casino permita pequeñas victorias para mantener viva la ilusión. A largo plazo, las matemáticas siempre favorecen a quienes diseñaron el juego. El casino no depende de la suerte, depende de las estadísticas, del tiempo y de la psicología humana. Y quizás la idea más inquietante de todas es que el sistema financiero moderno funciona exactamente igual, porque Wall Street nunca fue solamente un lugar donde empresas consiguen inversión. Nunca fue únicamente un espacio donde personas comunes construyen riqueza pacientemente. Para muchos de los gigantes económicos, Wall Street es un casino global. Y esto no lo dice una teoría de conspiración. Lo mencionó de manera directa el mismo Donald Trump en su libro El arte de la negociación, al afirmar que la Bolsa de Valores de Nueva York es textualmente el casino más grande del mundo. Un sistema diseñado para absorber el capital de millones de personas, redistribuirlo hacia la cima y mantener funcionando la maquinaria económica donde las probabilidades reales siempre favorecen a quienes controlan las reglas. Los monopolios son la casa, los grandes empresarios son los dueños del casino. Y el ciudadano común entra cada día creyendo que está participando en un juego justo. El problema es que dentro de este sistema existen distintos tipos de jugadores. El primero es el perdedor tradicional, el empleado promedio, el ahorrador disciplinado, la persona que trabaja décadas enteras intercambiando tiempo por dinero, mientras guarda pequeñas cantidades con la esperanza de algún día alcanzar la estabilidad financiera. Ese individuo entra al mercado comprando pequeñas acciones, fondos indexados o planes de retiro, ponerlo en su cuenta de jubilación para su beneficio y desapareció. Convencido de que está construyendo riqueza, pero muchas veces lo único que realmente está haciendo es comprando boletos de lotería o papelitos sofisticados. Compra barato, espera que el precio suba y deja su futuro en manos de fuerzas que jamás controla completamente. Cree que está invirtiendo racionalmente, cuando en realidad participa en un sistema diseñado para mantenerlo permanentemente dependiente de salarios, inflación y deuda. Que la fuerza te acompañe. Luego aparece el segundo personaje, el jugador profesional, los tiburones de Wall Street. Personas con enormes cantidades de capital, acceso privilegiado a información, herramientas financieras avanzadas y experiencia suficiente para entender cómo moverse dentro del juego. Estos jugadores saben cuándo apostar, a que una acción subirá o caerá. Entienden los ciclos económicos, las emociones del mercado y los patrones de comportamiento colectivo. Ganan con frecuencia y pueden acumular fortunas gigantescas. Sin embargo, incluso ellos siguen siendo jugadores dentro de una mesa que no les pertenece realmente. Aunque parezcan poderosos, todavía operan dentro de un sistema controlado por fuerzas mucho más grandes que ellos. Y finalmente están los verdaderos dueños del casino, las megacorporaciones. Los grandes bancos, las instituciones financieras globales y los gigantes tecnológicos que ya no solo influyen en mercados, sino en gobiernos enteros, guerras, recursos naturales e incluso en la forma en que las personas perciben la realidad. Para ellos, realmente no importa quién gane o quién pierda en una operación individual, porque su negocio no consiste en apostar. Consiste en controlar el flujo constante de dinero que entra al sistema. Ellos diseñan las reglas, manejan los algoritmos, influyen en la inflación y manipulan el acceso al crédito y la liquidez global. Mientras millones de personas creen participar en un libre mercado competitivo, los gigantes financieros operan desde arriba, observando cómo el dinero circula exactamente hacia donde ellos necesitan.
Es aquí donde aparece una figura extraña, casi olvidada, pero increíblemente adelantada a su tiempo: Buckminster Fuller, arquitecto, inventor, futurista y uno de los pensadores más radicales del siglo XX. Fuller pasó décadas estudiando la relación entre tecnología, recursos, energía y la civilización humana. Mientras gran parte del mundo seguía pensando en términos nacionales, Fuller observaba el planeta como un único sistema integrado, y hacia el final de su vida escribió un libro perturbador llamado Grunge of Giants. Fuller no veía el mundo dividido únicamente en países o economías. Lo veía como un sistema global interconectado donde energía, tecnología, recursos y humanidad formaban parte de una sola estructura gigantesca. Durante décadas estudió cómo las civilizaciones crecían, cómo colapsaban los imperios y cómo el poder se desplazaba silenciosamente desde gobiernos visibles hacia redes corporativas cada vez más grandes e invisibles. Mucho antes de Internet, antes de la globalización moderna y antes de las grandes tecnologías, Fuller ya hablaba de sistemas planetarios de información, automatización y concentración de poder económico. Mientras otros pensaban en fronteras, Fuller pensaba en el planeta entero como una nave espacial compartida. De hecho, una de sus ideas más famosas era que la Tierra funcionaba como una enorme nave llamada Spaceship Earth, donde todos los seres humanos dependían de los mismos recursos limitados y de las mismas estructuras invisibles. Hacia el final de su vida, Fuller llegó a una conclusión inquietante. Creía que la humanidad ya poseía suficiente tecnología para eliminar gran parte de la pobreza, el hambre y la escasez. Las máquinas podían producir más alimentos que nunca. La automatización podía reducir el trabajo físico. La energía y la ingeniería moderna podían crear abundancia para prácticamente toda la población mundial. Y sin embargo, mientras la tecnología avanzaba, el poder y la riqueza parecían concentrarse cada vez más en menos manos. Para Fuller, eso no era accidental, era sistemático. En 1983 escribió este libro poco conocido, pero extremadamente perturbador. La palabra grunge era un acrónimo inventado por él: Gross Universal Cash Heights, robo universal del dinero. Pero Fuller no hablaba simplemente de corrupción tradicional o de empresarios ambiciosos. Su idea era mucho más grande. Según él, existía una estructura global formada por gigantes corporativos, redes bancarias, monopolios energéticos, sistemas financieros y grupos de poder capaces de controlar gobiernos enteros sin necesidad de gobernar oficialmente. Para Fuller, las grandes corporaciones ya no eran simplemente empresas, eran entidades supranacionales, gigantes con más recursos, influencia y capacidad de decisión que muchos países. Y lo más importante, estos gigantes habían aprendido a utilizar el dinero de la población para expandir todavía más su propio poder. Ese era el verdadero grunge, un sistema donde millones de personas trabajan, ahorran e invierten, creyendo que participan libremente en el mercado, mientras sus recursos terminan alimentando estructuras financieras diseñadas principalmente para beneficiar a quienes controlan el casino desde arriba. El verdadero negocio de las grandes instituciones financieras no es ayudarte a ser libre. Consiste en convencerte de entregar voluntariamente tu liquidez para que ellos puedan utilizarla. Fondos de inversión tradicionales, cuentas de ahorro, sistemas de retiro y carteras conservadoras funcionan muchas veces bajo la misma lógica básica.
toman el capital de millones de personas comunes y lo utilizan para financiar proyectos gigantescos, monopolios, expansión tecnológica y operaciones de escala global. Mientras tanto, el ciudadano promedio recibe rendimientos pequeños, lentos y muchas veces destruidos por la inflación. Ellos se quedan con el flujo de caja real, tú te quedas con la ilusión de estar construyendo riqueza. Por ejemplo, en el caso del sistema de reserva fraccionaria de los bancos, cuando el ciudadano común ahorra $1,000, el banco tiene el poder legal de prestar $9,000 creados de la nada, basados en ese depósito. Ese dinero artificial genera inflación, devaluando el esfuerzo del ahorrador original. El ciudadano trabaja más horas por un billete que vale menos, mientras el dueño del casino, los bancos, cobran intereses sobre dinero que nunca existió. Uno de los ejemplos más fascinantes de esta lógica aparece en las historias del magnate de los negocios Donald Trump, en su libro The Art of the Comeback, quien en su momento detalló que a principios de 1990, el Trump Plaza Hotel y Casino, ubicado en el famoso paseo marítimo Boardwalk de Atlantic City, invitó formalmente a Akio Kashagawi para intentar atraer su enorme capital de juego y generar atención mediática. El magnate japonés fue alojado en un lujoso penthouse con vista al océano y se le reservó una mesa privada de baccarat con un límite de apuesta por mano. Akio Kashagawi era un misterioso magnate inmobiliario japonés y uno de los apostadores más temidos del mundo por su agresividad en el baccarat, donde solía jugar cientos de miles de dólares por una mano durante días seguidos. Trump lo invitó al Trump Plaza, pero la jugada le salió al revés. Tras una racha brutal de suerte, apostando $200,000 por mano, Kashagawi le ganó $6.2 millones a Trump. Se levantó de la mesa y regresó a Japón, dejando las finanzas del casino temblando. Pero Trump decidió recuperar el control de esta situación. Consultó con matemáticos expertos de la corporación Rand, quienes le explicaron que el error había sido dejarlo ir, puesto que la ley de los grandes números dicta que, a corto plazo, cualquiera puede ganar por azar, pero a largo plazo, la ventaja matemática de la casa siempre se impone si el juego se extiende lo suficiente. Para la segunda visita, en mayo de ese mismo año, Trump le tendió una trampa, basada en el tiempo y el ego, obligando al japonés a firmar un contrato para una sesión maratónica, donde la apuesta subía a $250,000 por mano, y el juego solo terminaba cuando alguno perdiera un fondo total de $20 millones. Al inicio de esta segunda vuelta, el pánico volvió a apoderarse de Donald Trump, porque Kashagawi entró en otra racha monstruosa y llegó a estar $9.6 millones arriba, una cifra que estuvo a punto de quebrar el casino por completo. Sin embargo, los matemáticos pidieron paciencia, y tras más de 60 horas de juego continuo, el cansancio físico y mental destruyó la concentración del japonés. La ventaja estadística del casino empezó a drenar su capital, reinvirtiendo la racha hasta que Kashagawi no solo perdió lo ganado, sino que cayó en terreno negativo. Cuando el japonés ya iba $10 millones abajo, frustrado y errático, Trump decidió detener la partida, unilateralmente, ejecutando una cláusula técnica para asegurar la victoria de la casa. El destino final de ambos personajes tras este épico duelo fue oscuro, ya que el Trump Plaza terminó declarándose en quiebra poco tiempo después debido a deudas macroeconómicas masivas, mientras que Kashagawi regresó a un Japón sumergido en una crisis inmobiliaria y en 1992
fue brutalmente asesinado en su casa con más de 20 puñaladas de espada samurái por deudas pendientes con la Yakuza, la mafia japonesa, muriendo sin llegar a liquidar lo que aún le debía a los casinos de Atlantic City. Exactamente así funciona la bolsa de valores, según la lógica que Fuller intentaba explicar. El inversionista promedio entra creyendo que tiene una estrategia brillante, que sabe identificar empresas ganadoras, o que podrá vencer al mercado mediante inteligencia y disciplina. Pero las megacorporaciones no juegan bajo las mismas condiciones. Ellas son dueñas del casino. Diseñaron toda la estructura financiera, controlan el acceso a información privilegiada, influyen en los bancos centrales y poseen suficiente capital para sobrevivir incluso a crisis gigantescas, que destruyen completamente a los pequeños inversionistas. Incluso los jugadores profesionales o los tiburones de Wall Street todavía operan dentro de un sistema controlado por fuerzas mucho más grandes que ellos, porque en este casino global los verdaderos dueños ni siquiera se sientan a la mesa. No tienen rostro, no tienen patria y no respiran. Son los gigantes invisibles, son corporaciones multinacionales y constructos legales abstractos que operan por encima de cualquier gobierno o frontera. Su mayor secreto no es que controlen las cartas o el valor de las acciones. Su mayor secreto es que controlan las reglas de la realidad. Cuando compras acciones de una megacorporación, crees que eres dueño de una parte del negocio. Pero Fuller argumentaba que en realidad solo posees propiedad abstracta. No controlas las fábricas, no decides el rumbo de la empresa, no manejas las patentes críticas, ni los recursos estratégicos. Solo tienes un papel cuyo valor fluctúa según las reglas diseñadas por instituciones mucho más poderosas que tú. Para entender quiénes son hoy en día los verdaderos dueños del casino, aquellos gigantes invisibles de los que habla Buckminster Fuller, es necesario ponerles nombre y apellido. El más grande de todos se llama BlackRock, una firma de gestión de activos que, junto a Vanguard y State Street, controlan una cantidad de dinero tan absurda que supera el Producto Interno Bruto de la mayoría de las naciones del planeta. Estas firmas no son empresas tradicionales que fabrican productos. Su negocio consiste en gestionar el capital de millones de inversores, fondos de pensiones e instituciones y utilizar esa marea de liquidez para comprar acciones en todas partes. Y aunque el dinero no les pertenece completamente, el poder que obtienen sobre las empresas sí es muy real. Aquí es donde ocurre la gran revelación del casino global. Cuando miras el mercado de consumo, ves una competencia feroz. Coca-Cola lucha a muerte contra Pepsi por dominar los supermercados, y Apple compite de forma implacable contra Microsoft en el sector tecnológico. Abajo, el mercado parece un libre juego competitivo, pero cuando subes a la cima y revisas quiénes son los accionistas mayoritarios de Coca-Cola, descubres que son BlackRock y Vanguard. Y cuando revisas los de Pepsi, encuentras exactamente a los mismos fondos. Lo mismo ocurre con Apple y Microsoft, o con grandes farmacéuticas y petroleras del mundo. A estos tres gigantes de la gestión de activos no les interesa quién gane la guerra comercial, porque ellos poseen a ambos bandos. Su negocio no consiste en apostar por un caballo ganador en la carrera. Su negocio es ser los dueños de todo el hipódromo. Mientras la población se divide defendiendo marcas o creyendo en la ilusión de la competencia, los hilos de la economía global se mueven desde las oficinas de estos tres fondos, asegurando que, sin importar qué empresa suba o caiga en la bolsa, el flujo real de dinero siempre termine regresando a las mismas manos en la cima. Y cuando llegan las crisis económicas, muchas veces amplificadas artificialmente mediante la manipulación monetaria, la deuda o la especulación, son los ciudadanos comunes quienes absorben las pérdidas reales, mientras los gigantes financieros logran reposicionarse y adquirir todavía más poder.
Para Fuller, esta dinámica representaba una transformación histórica enorme. Los antiguos imperios conquistaban territorios físicamente mediante ejércitos y guerras visibles. Roma necesitaba legiones. Los gigantes modernos necesitan algoritmos, deuda y sistemas financieros centralizados. Las guerras modernas ya no siempre se luchan únicamente con armas. Muchas veces se libran mediante el petróleo, la inflación, los recursos estratégicos, las cadenas de suministro y el control tecnológico, como ha venido ocurriendo desde la Guerra Fría de entre 1947 y 1991. Lo más perturbador es que Fuller creía que todo esto ocurría precisamente en una era donde la humanidad ya poseía suficiente tecnología para liberar al ser humano del trabajo extremo y de la escasez artificial. Las máquinas debían crear abundancia, la automatización debía reducir el sufrimiento, la ciencia debía democratizar la riqueza. Sin embargo, ocurrió algo completamente distinto. A medida que la tecnología avanzó, los gigantes utilizaron el casino para hacer exactamente lo contrario: comprar patentes, congelar inventos y perturbar una ilusión de escasez artificial. En los años 20, varias de las empresas más poderosas del mundo formaron el llamado Cártel Phoebus, un acuerdo secreto entre fabricantes de bombillas para limitar internacionalmente la duración de sus productos. Aunque la tecnología ya permitía crear bombillas que duraban muchísimo más tiempo, decidieron reducir su vida útil para obligar a la gente a comprar reemplazos constantemente. A este modelo se lo conoce hoy como obsolencia programada y para muchos fue una prueba temprana de cómo las grandes corporaciones pueden frenar avances o manipular inventos cuando el dinero vale más que la innovación. Y esto no terminó en los años 20. Décadas después, muchas personas acusaron a empresas tecnológicas de aplicar estrategias similares. Uno de los casos más polémicos ocurrió con Apple, cuando se descubrió que ciertos modelos de iPhone reducían su rendimiento a medida que la batería envejecía. La compañía afirmó que era para evitar apagones inesperados, pero millones de usuarios sintieron que sus teléfonos estaban siendo empujados lentamente hacia la obsolencia. El escándalo fue tan grande que terminó en demandas, multas y una enorme discusión mundial sobre cuánto control tienen realmente las grandes compañías sobre la vida útil de la tecnología que usamos todos los días. Nos hacen creer que los recursos del planeta no alcanzan para todos, obligándonos a competir a muerte en sus mesas de juego, cuando en realidad la tecnología actual ya podría habernos liberado a todos. El casino no solo te quita el dinero de tu bolsillo a través de la inflación y la deuda, te roba el futuro tecnológico de la humanidad. El juego no está arreglado para que pierdas unos dólares. Está diseñado para que nunca descubras que las puertas del casino siempre estuvieron abiertas y que afuera el mundo ya no necesita de sus apuestas. Enormes sectores de la población se han vuelto más dependientes, más endeudados dentro de sistemas financieros que absorben continuamente su energía económica. Grunge of Giants nunca fue un simple consejo financiero, era una advertencia sobre el futuro de nuestra especie. Fuller decía que la humanidad ha llegado a un punto crítico donde tiene que elegir entre dos caminos: o creamos un mundo de abundancia para todos, o nos extinguimos por culpa de la codicia. Piénsalo, hoy en día tenemos la tecnología, las máquinas y la automatización necesarias para acabar con el hambre y la pobreza en todo el mundo. Pero mientras sigamos atrapados en el juego de los grandes fondos y los bancos, nada de eso va a cambiar. El verdadero peligro de este casino no es que la inflación te vuelva más pobre. El peligro real es que te roba la vida. Te obliga a intercambiar tu tiempo por un salario durante décadas, gastando toda tu energía solo para pagar deudas y hacer más ricos a los dueños de la casa. La verdadera riqueza no es un papel digital que sube o baja en Wall Street, según lo decida el algoritmo de BlackRock. La verdadera riqueza es ser dueño de tu tiempo, crear tus propios proyectos,
y generar valor real fuera de su control. La pregunta con la que quiero dejarte hoy no es en qué acción vas a meter tus ahorros mañana. La pregunta es, ¿vas a seguir regalándole tu vida y tu tiempo a un sistema diseñado para que tú pierdas y ellos ganen? ¿O vas a tener el valor de levantarte de la mesa? La casa siempre gana, a menos que decidas dejar de jugar.